o sea, no anuncios, con una tabla que pesa 10 gigas, efectivamente cada uno de esos tendría que ser como el resumen de las sesiones de búsqueda. Por ejemplo, hay muchas sesiones de búsqueda, donde ustedes buscaron hicieron cierta query, y si ustedes le hicieron clic o no le hicieron clic, qué tipo de publicidad le apareció, posición, arriba, abajo, y ahí uno tiene que empezar a trabajar con los datos. ¿Cuál es el problema? Que son 10 gigas. Y lo que ustedes intenten abrirlo, créanme que no van a poder. Entonces, la idea de esto, como decía el profesor acá, es que los datos se distribuyen. Entonces, donde tú los distribuyes, los puedes trabajar en paralelo. O sea, en burdas palabras, tú podrías estar trabajando con la mitad de los datos en un computador y con la mitad de los datos en tu computador. Puedes explicarlos entre amigos. ¿Ya? Para eso se ocupa Hadoop, que nosotros con el profe quisimos ahorrarle un poco el tremendo tedio de romper el hielo y instalar Hadoop. ¿Ya? Hay dos máquinas virtuales. Una es un clon de la otra, pero una está configurada como dice Hadoop Spark a secas, y es la que está configurada como el servidor. Y la que es Hadoop Spark Slave es el esclavo. Tiene solamente, nosotros de momento estamos con un esclavo. ¿Ya? Oye, cuando ustedes prenden las contraseñas. ¿Qué tipo de arquitectura tiene el clúster de nodo activo-activo, activo-pasivo? Si se cae el máster cobró. Si se cae el máster cobró. ¿No puede el otro tomar asumir? De hecho, ayer se nos cayó el máster y dejamos que yo la escuela. No, activo-pasivo. ¿Ah? El que dice Spark a secas, el que dice Slave es el esclavo. El de acá es el servidor. Y el del lado de allá es el esclavo. Para los que ustedes ingresen, chiquillos, es Hadoop User. Ese es el usuario. Y la contraseña es Hadoop. Todo minúsculo. Tiene permisos el usuario de sudo, así que si necesitan instalar cualquier otra cosa mediante sudo, pueden simplemente sudo y la misma contraseña. Ya, acá el servicio está instalado. De hecho, tuve que formatearlo recién, porque me había pasado lo mismo que no había pasado ayer. Pero ahora está funcionando. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo chico. El lado de acá, chiquillos, es el servidor. Cuando ustedes quieran inicializar el servicio, o sea, cuando ustedes prendan las máquinas, tienen que escribir start DFS, no se ve bien, ¿cierto? De hecho, podría ver solamente un... ¿Ahí? Sí, ahí la relación. Star DFS, que tiene una mnemotecnia, Distributed File System. ¿Ya? ¿Cómo? Archivo distribuido, DFS. Sistema de archivo distribuido. Claro. Ustedes apretan, Enter y empieza a conectar, empieza a hacer la conexión, y si todo sale bien, una vez que esto termina de conectarse, se fijan, se está conectando, el servidor se maneja el mismo, que es el que tiene el IP 100, y maneja su esclavo, que es el que tiene el IP 101. ¿Ya? Está corriendo el proceso, esto tienen que hacerlo cada vez que ustedes lo prendan. ¿Ya? Y cuando lo apaguen tienen que hacer lo mismo, pero con stop. Stop-dfs.sh. Entonces, como yo, por ejemplo, verifico que el sistema efectivamente está corriendo, voy a colocar el comando hdfs, que es Hadoop Distributed File System, dfs admin -report. Entonces va a mandar un reporte que efectivamente no inició bien. Vamos a detener el proceso. De hecho lo formateé porque no inició bien. Y me inició bien y lo detuve para mostrárselo acá. Y ya no funcionó bien. Ya, ¿saben qué? Igual es bueno que pase esto, porque les voy a enseñar cómo arreglarlo cuando pasen este tipo de cosas. Esta es la manera ataque indio de arreglarlo. ¿Sí? Oye, ¿cómo puede incluir más máquinas al clúster? También te lo voy a enseñar. El ataque indio para desarrollarlo, cuando ustedes se van a llegar a la carpeta home, tienen ahí el usuario que es Hadoop User. Ustedes inician y hay una carpeta que se llama acá My Data.
¿Ya? No sé si la alcanzan a ver ahí en azul. ¿No? Bueno, hay una carpeta que se llama MyData. La vamos a borrar. Vamos a borrar MyData. ¿Ya? Y en el esclavo también la vamos a borrar. ¿Ya? En el fondo aquí, ténganlo por seguro que cuando esto pase, que no debiese pasar, de hecho a nosotros ya no nos está pasando esto. Entonces aquí, gajes del oficio. Ya, ustedes la crean de nuevo. MKDI, menos P, MyData, después ponen MyData, DataNode, este es el servidor. Y solo en el servidor, NameNode. En el esclavo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no vamos a colocar el NameNode. Me equivoqué. Parece que me equivoqué, chicos. Pero mejor así, para que no sea tanto genérico. ¿Qué pasó? No. Ya, vamos a volver a MyData. ¿Tiene algún record MyData? ¿Algún qué? ¿Record MyData? Teníamos pensado hacer una instalación en vivo. O sea, un tutorial, no una instalación en vivo. O sea, habíamos pensado de repente hacer un tutorial de la instalación y efectivamente ahora lo que estamos tratando de mostrar es cómo usarlo. Sí. Más que la instalación. Pero Ya, yo me había equivocado, chiquillos. Es MyData, después crean HDFS y después crean DataNode. Este está en el esclavo. Y en el maestro tienen que crear lo mismo y lo puedo ver. DataNode y NameNode. ahora, efectivamente, uno también puede usar Hadoop en modo nodo único, que se llama single node. Y ahí efectivamente lo que uno puede hacer cosas que no podía hacer directamente tratando de cargar el archivo en memoria, que no se puede efectivamente. Estos 10 gigas, si es que uno los trata de abrir en R, por ejemplo, obviamente uno debiera tener toda la memoria para ejecutar procesos del sistema operativo, más estos 10 gigas de memoria para abrir el archivo, y efectivamente no se puede. ¿Y qué pasa más encima si uno después necesita empezar a crear archivos temporales? Obviamente es inviable. Sin embargo, acá, de hecho, con una instalación incluso single node, uno puede hacer cosas simples como los histogramas, por ejemplo. Bueno, hay que advertirles también, chiquillos, que si lo van a ocupar en sí. Va a ser la distribución del cómputo en el fondo. Claro, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta tarea. O sea, por ejemplo, acá Guillermo logró, antes nosotros... o sea, primero cuando teníamos estos datos no sabíamos qué es lo que había dentro. ¿Ya? No sabíamos cuál era la distribución de los datos, cuántos habían que tuvieran profundidad 1, cuántos que tuvieran profundidad 2, cuántos que tuvieran profundidad 3, cuáles eran todas las profundidades que existían en los datos. ¿A qué se refiere con profundidad? De ahí vamos a mostrar bien el enunciado de la tarea, pero es básicamente son como 6 columnas que tiene el archivo de entrenamiento. Uno es la cantidad de clics que hizo el usuario en una sesión. Después la segunda columna son las impresiones, cuántas veces le mostraron el anuncio. Entonces lo que uno tiene que predecir es la efectiva, es la tasa de clics versus las impresiones. O sea, un aviso, por ejemplo, que te lo mostraron 3 veces y tú lo viste las 3 veces, tiene 100% de efectividad. Y eso al mismo tiempo está agrupado por query, o sea que uno hizo efectivamente la misma query, y hay una query ID, está también para la misma posición, básicamente uno le muestran 3 avisos, cuál de las 3 posiciones, primera posición, segunda posición o tercera, y la profundidad era básicamente si es que a uno
tú hiciste la query, pero te pueden haber mostrado el aviso en 3 páginas después. Eso es bueno porque Google cobra a partir de eso. Claro, y esos son los parámetros, esos son básicamente A todas las compañías les interesa eso. Yo trabajé en un proyecto de enlace patrocinado y efectivamente Google nos cobró más lucas este año atrás por aparecer en cierta parte de la página y la única justificación que daba Google es que si aparecía arriba significa que lo iba a ver, pero no entregaron ninguna evidencia. Yo creo que ellos tienen estos estudios para suponer de que en cierta parte, porque incluso en algunos casos lo colocan al lado, en el extremo derecho de la pantalla de lo que hacen. Claro. Ahora, aún así hay avisos que están en primera posición y que no tienen ningún clic. Y cobran más. Pero lo que logramos resolver con esto era poder primero ver cuál era qué hay en los datos, ¿ya? Y eso no se puede ver de hecho de otra forma, o sea, a menos que uno haga su particionado manual y vaya tomando vistas solamente de cada uno de las particiones. Pero acá en Java, básicamente, el particionado se hace automático y después hay una operación de reducción que básicamente es la que se encarga de juntar todos los resultados parciales. Chiquillos, cuando ocurre el error, como les decía adelante, una manera bruta de arreglarlo rápido para no estarse calentando la cabeza, espetearse efectivamente las carpetas que estoy y crearlas de nuevo, que son, si se fijan, son 3 carpetas a unidad, que por configuración podría haber sido una, podría haber sido 2. ¿Me entienden? En el esclavo va solamente el datanode y en el maestro van las 2. Datanode y una vez que ustedes hacen eso, es HDFS namenode menos format. Y formatean, por así decirlo, la partición. Y queda listo. Y ahí yo debería arrancar de nuevo. Debería arrancar. Ahora HDF, DF dice ¿Cuál era el otro comando que positivo? ¿Cuál? El después de crear la carpeta. Es HDFS namenode menos format. Entonces ahí inició el sistema. Entonces yo debiese tener ahora debiese ahora estar bien. Ya, ahora sí. Si ustedes se fijan acá, yo aquí tengo que efectivamente ver el scrolling funciona bien. Si ustedes se fijan acá está la información principal. La capacidad total que yo tengo de almacenamiento son 30 GB y están distribuidos en 2 nodos que están vivos y ahí están 0 nodos que están muertos. ¿Ya? De todas maneras, alguien me ha preguntado si moría el maestro, ¿cierto? Sí. Si se muere el maestro, mira, te gustó la miráis feo. Y la distribución es nodo activo-activo. Pero supuestamente lo que dice la documentación y la teoría, por ejemplo, que si se le muere un nodo que no es maestro, ¿me entiendes? Esto tiene réplicas, ¿me entiendes? Y la réplica la guarda en otro nodo, entonces tú efectivamente no debieses perder información si se te quema un nodo. Claro. Porque la Claro, réplica pero me da la impresión de que esto no es un clúster de alta disponibilidad, o sea, lo que se espera... No, tiene otro nombre, es de alta, tampoco es de alto rendimiento, es de alta seguridad, si no recuerdo bien, si usted no coloca la página aparece. Son esquemas constantes, son tolerantes a fallos. Eso, Tolerante a fallos, claro. Y lo que pasa es que te pregunto si no es activo-activo, porque por ejemplo Oracle tiene una tecnología que se llama Oracle Rack, no sé si han oído hablar de ella. Y se cree que la única tecnología de distribución de datos en base a que trabaja bajo el paradigma de no activo-activo. De hecho, todas las otras dicen algunas que lo emulan, por ejemplo, pero el sector no trabaja con no. Hay pérdida de contexto cuando el maestro se pierde, hay pérdida de contexto. Chiquillos, les voy a enseñar a manejar un poco. Aquí ustedes ya tienen el sistema andando. Ya está, efectivamente, Hadoop está andando y están dando los dos. O sea, se fijan las dos que hay. ¿Ya? ¿Cómo ustedes pueden, por ejemplo, subir datos para que ustedes comiencen a revisar? Yo tengo acá, como tuve que formatear, no están los 10 GB, pero podemos hacer el ejemplo con la instalación. Cuando hagamos la instalación, hacemos con los 10 GB. Y ahora con un pequeño. ¿Cuánto se demora en subirlo? La vida, como como 15 minutos. 10 GB.
delante se hace como un momento. La Biblia en TXT. Lo que necesito yo es crear primero un usuario y después carpeta, ¿ya? O una carpeta usuario, que en el fondo es lo mismo. Para eso yo ocupo el mismo comando. Pero ahí está ahí en el Estoy en el clavo. ¿Estoy en el clavo? Sí. No, no estoy en el clavo. No. Este es el... No, es el... Este es el más. HDFS, DFS, que es el comando para manejar los archivos distribuidos. Y esto es bien parecido a Linux. Menos mkdir y creo, por ejemplo, un usuario que se puede llamar minería. No, pues es un directorio. O sea, un directorio. No es un usuario propiamente tal, es un directorio. Lo que pasa es que tengo pegada la cuestión de que lo ocupaba como usuario yo allá. Pero sí, tiene razón el profe, es un directorio. ¿Java tiene su propio sistema de archivo? Es un sistema de archivos distribuido. Por eso siempre Por eso es DFS, Distributed File System. Ya, entonces nosotros ahí creamos un directorio. Nosotros dijimos que íbamos a meter la Biblia. Entonces vamos a hacer lo mismo. HDFS, DFS, menos put. La Biblia que nosotros queremos que está en nuestra parte local. ¿Y ahí cómo copiaste el archivo biblia.txt en el... ¿Cómo lo llevaste? Esto está acá en el maestro. Sí. ¿Y cómo copiaste el archivo biblia? No, si todavía no lo subo, ahora lo voy a subir. Pero ¿cómo llegó ahí en el directorio? No, yo lo puse, pero lo bajé de internet. Pero por eso, ¿cómo con W? Acá tú Con puedes W, ocupar un Windows archivos de comandos de Linux. No entiendo. No entiendo la pregunta, pero... Si quisiera ocupar otro archivo, Sí, pues, ¿cómo llega al directorio acá? pues eso es lo que podemos hacer ahora. Pero ya lo tienes acá, lo tienes No, fuera, lo tienes fuera del HDFS, pero lo tienes en un directorio Linux cualquiera. Sí. O sea, yo puedo hacer básicamente... Usted puede meter un pendrive y meter un archivo cualquiera, una película cualquiera. Pero, eso es sobre el Este es Linux. Sí, esto es sobre el Linux. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es meterlo al sistema de archivos distribuidos. Y eso es lo que lo vamos a hacer así. HDFS, DFS, menos minería, que es la carpeta que nosotros creamos. Entonces apretamos Enter. Hay que crear la carpeta, no sé, por eso me se me confunde con nosotros. ¿Y el archivo? No sé, Sí, tranquilo. pues, ¿y el archivo dónde lo ¿Dónde lo pusiste? Le pusiste en la carpeta y no está el archivo. Ahí sí lo tengo, mil disculpas. Entonces, si yo ahora hago un ls, aquí en la carpeta minería, que esta carpeta está en el sistema de archivos distribuidos, van a ver que efectivamente ahí está la Biblia. ¿Y qué gracia tiene ese archivo? Ahí está el sistema distribuido. Sí, pues ahí ya está en el sistema distribuido. Si lo quiero borrar, RM, igual que el Linux. Si es una carpeta y de forma recursiva, RM-E, igual que el Linux. ¿Y tiene Si lo quiero obtener... menos G, ¿no? ¿Ah? ¿Tiene un menos G ahí? No tiene un ejemplo. No. Si lo quiero obtener, o sea, sacar del sistema distribuido y volverlo al sistema local, es get. Entonces ahora podría explicar cómo... ¿Ahí lo copiaste, Guille, o lo copiaste? No, lo copié, está en el sistema archivo distribuido ahora. De hecho, tú puedes abrir un browser acá. No sé, lo que pasa es que lo que hay que ver acá es que uno tiene un usuario Linux con su directorio en el sistema de archivos del computador y ahora uno crea dentro de ese usuario crea una carpeta que es distribuida. Entonces la gracia de esa carpeta distribuida es que ahora yo puedo ejecutar operaciones que esto lo hace sobre el maestro. Entonces lo que se espera es que el maestro, si es que él pueda distribuir el archivo, si es muy grande, en todos los esclavos, y cuando uno ahora ejecute operaciones como conteos, como los mismos histogramas, que es lo que estábamos hablando, ahora se van a hacer de manera distribuida, y el reduce nos va a entregar básicamente
El reloj va a sincronizar. Va a sincronizar, básicamente va a decir, por ejemplo, si nosotros queríamos hacer un conteo de todas las posiciones 1, encontró tantas posiciones 1 en esta parte del archivo y tantas posiciones 1 en esta otra tanto, entonces las sumo. Muestra la administración, por así decirlo, de una forma más bonita. Está el localhost, colocan ahí el localhost 50.070 y aparece, incluso pueden explorar los archivos que ustedes han subido. Se fijan acá, va a aparecer el usuario de minería que nosotros creamos y ahí está la Biblia en TXT. Esto es una forma gráfica de verlo. Es un florero. Sí. Pero ahora, bueno, como decía el profe acá, lo importante está en cómo vamos a hacer nosotros el MapReduce y el tema de la minería. Nosotros acá ocupamos un tool que trae Hadoop, que es el streaming, que lo que hace es que nosotros nos va a permitir ocupar cualquier lenguaje que nosotros nos acomode. Puede ser Python, puede ser R, lo que usted quiera. ¿Ah? Qué bueno. Porque ocupa el STDIN, por así decirlo, para comunicarse, ¿cachai? O sea, es como que estuviera leyendo de teclado y mostrándote por pantalla, por así decirlo, ¿entiendes? Y él se nutre de estos Hadoop y lo ocupa. Por ejemplo, acá les voy a mostrar. ¿Cómo se llama eso? Se llama Stream. Por ejemplo, acá si ustedes se meten en la carpeta Python, que está ahí también, deben encontrar un map y un reduce, que lo vamos a mostrar al tiro. El map, si se fijan, lo único que hace es leer una línea, le saca los espacios que están antes y los espacios ¿Eso completos. lo hiciste tú, sí, pues, no? No sé, para que me van a gloriar algo que no hice, lo saqué de No, internet. pero ahí lo que está mostrando palabras. Sí. ¿Me entiendes? Y lo corta en base a los espacios. ¿Me entiendes? Y después lo que hace es mostrarte la palabra. ¿Cachai? Te imprime la palabra común y corriente. Te imprime la palabra y te imprime uno. ¿Ya? Y el reducer, ahí ustedes después lo estudian con más calma. El reducer, lo que pasa es que bueno, Hadoop lo que hace de partida es ordenarte también después la palabra, hacer un sort, ¿me entiendes? Y empieza a contar. De todo lo que le entran de los distintos nodos, hace un sort y empieza a contar. ¿Ya? Y al final lo que te va a contar, esto te entrega un conteo de palabras. Uno modifica esto según lo que quieras mapear y según lo que quieras reducir. Al final, la verdad que te entrega una estructura de datos, un diccionario, es decir, Eso. la llave, valor. Exacto. Claro. Acá uno siempre tiene que pensar que trabaja como es una especie de tabla Hatch distribuida, que básicamente uno tiene la llave, es básicamente el mapper, es lo que hace el mapper, es básicamente separar las llaves, y después el reducer junta todas las llaves. Junta todas las llaves que están distribuidas en los distintos nodos que tú definiste. Y de hecho, este caso es bien interesante, el caso en análisis de texto. Nosotros en minería de texto, de hecho, nosotros lo que queremos hacer, por ejemplo, es catalogar libros o documentos grandes, ¿ya? Y que básicamente los vamos a catalogar por cuál es la distribución de las palabras que aparecen en el libro. Por ejemplo, si tuviéramos libros o una biblioteca, nosotros esperamos que muchos libros relacionados con el área biológica aparezcan con palabras como célula, no sé, animal, perro, gato. Sin embargo, en el libro de sociología aparezca, no sé, marxismo, socialismo, anarquismo. Aparezcan básicamente, y eso es básicamente lo que queremos hacer, es que cada una de esas palabras sea una llave, ¿ya? Y que nosotros en esta operación mapper vayamos contando, ¿ya? Para esta llave, cuántas veces la encontré en este libro, cuántas veces la encontré en este otro libro, y después yo pueda básicamente en el reducer juntar todo eso, o sea, ver en este caso analiza un solo libro, pero básicamente nosotros quisiéramos hacerlo para muchos libros, y básicamente esto sería el mapper que estamos viendo aquí, y el reduce sería básicamente solamente una fila de nuestro conjunto de entrenamiento de catálogo de libros. Por eso se ocupa solamente un libro que es la Biblia, pero efectivamente si es una biblioteca, esto debería escalar también. Nosotros deberíamos ocupar estos múltiples nodos
y básicamente empezar a hacer esta misma operación y empezar a agruparlas después por fila. Pero vamos a mostrar nosotros ahora el ejemplo del conteo de Colapso, de lo que vendría a ser la Biblia, para que aprendan también cómo se ocupa el streaming. Cuando ustedes programan, en este caso está en Python, en lo que ustedes estimen ahí, recuerden que el consumes desde stdin y tienes que tirar a stdin. ¿Entiendes? Eso tienes que hacer un print. Y el reducer también consume de stdin y tira. El Hadoop se va a encargar de ordenar, de todo el tema. Se usa así. Colocas el comando Hadoop, hard, y te vas a la carpeta, pongan atención aquí, la carpeta donde está el streaming, que la carpeta está en user, local, Hadoop, share, Hadoop, live, no sé, un cacho. Hadoop tools, live, Hadoop stream. Todo ese chorizo ahí, para decir que ahí está la biblioteca del Hadoop stream. Después tienen que colocar los archivos que ustedes van a ocupar. Menos files, ustedes van a ocupar el mapper y van a ocupar el reducer. Van separados con coma. Tienen que tener permisos de ejecución. ¿Ya? chmod más x a los archivos que no ocupan. Después colocan menos mapper, menos mapper con 2p. Tienen que volver a decirle que cuál va a ser el mapper, que en este caso va a ser mapper.ti, menos reducer. Tienen que decirle cuál va a ser el reducer, reducer.ti. Tienen que decirle menos input cuál es la entrada, que en este caso está en minería. No sirve el tabulador acá, te aviso. Minería, biblia.txt, ¿cierto? Ya, y tienen que ver dónde va a estar la salida. La salida la guardo en una carpeta, ustedes la salida no la van a ver ahí en la pantalla. ¿Ya? Tienen que ver en la carpeta. Entonces, menos output, y colocan aquí minería, y le colocan un nombre a la carpeta que ustedes quieren de salida, que puede ser, por ejemplo, en este caso, super original salida. Y esto, si es que no hemos cometido ningún error, debiese hacer el Mac 2. ¿Voy a hacer un top? Sí, sí, tranquilo. Ahí empieza. Empieza a hacer el Mac 2. Ya, y ahí dice abajo que efectivamente la salida del streaming está en minería carpeta salida. O sea, salió todo bien. Cuando hay un error, ahí les tira que hay un error. Vayan a encontrar por qué está el error. La salida no debería ser manejable. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos distintas opciones. Por ejemplo, podemos hacerle un cat a la salida, que igual no nos va a alcanzar la pantalla para cachar, pero para que solamente vean el asunto. HDFS, DFS menos cat. El HDFS, DFS es como genérico. Y después viene generalmente un comando casi tipo Linux. Menos cat, minería, salida, todo lo que hay en salida. Y ahí nos muestra todo lo que hay en salida. Por ejemplo, son caracteres que no reconocen, que a lo mejor son con tilde. Y si ustedes quieren descargar este archivo de salida, se fijan acá está el diccionario, porque tiene el conteo. Por ejemplo, la palabra voz aparece 89 veces. La palabra voz con coma aparece... No, voz con coma aparece 25. Bueno, ustedes pueden hacer un ETL ahí en el map. Cuando se encuentre la coma, simplemente bórrenla. Cuando se encuentren los dos puntos, lo borran. la idea de acá, o sea, en esta forma básica de usarlo, uno está haciendo exactamente un ETL para datos grandes. ¿Ya? O sea, acá, en el caso, por ejemplo, de la tarea, son 150 millones de filas. Y efectivamente hacer esto mismo, o sea, contar, por ejemplo, cuántas filas están en la posición 1, cuántas filas están en la posición 2, hacer también el cálculo de esta tasa de clic, que va a ser la tasa métrica de la efectividad. Tampoco es fácil, pero uno la lo puede métrica hacer sería la métrica simple, o sea, por ejemplo, la cantidad de Sí, clics sí, versus la sí, posición, pero uno lo posición tiene que de hacer clic versus total de clic. 150 millones de veces. Sí, pero a lo que vamos, No, entonces, sí. es que se demora. Y se demora harto.
De hecho, yo les digo, tengo un proceso que eché a correr para probar algo y lleva 3 días corriendo. Mañana cumple 4. Y todavía no termino. ¿Ah? Aquí ya hace un history. ¿Podría hacer un history? ¿Cómo? History. ¿Así? Sí. Ahí está. Todo lo que hiciste. Lo voy a tirar al history, parece que es mayor. Y lo diré en el archivo lista 2. Sí, Sesión. Ya, pues después si quieren les subo el history. Ahora el compañero está grabando, parece. Sí. Sí, tiene el video también. Así que eso, chiquillos, si quieren guardar algo, les voy a, por ejemplo, si ustedes quieren ese reduce, o sea, el resultado del reduce lo quieren guardar para abrirlo en R y ya empezar a hacer estadística, por ejemplo, ustedes debiesen sacar eso. Nosotros, si se fijan acá, lo tenemos, vamos a guardar eso que hicimos, que está en la carpeta salida. Entonces, HDFS, DFS, menos bien, esto está en minería, salida, guión, o sea, slash, asterisco para que nos traiga todo, porque son 2 documentos los que tienen. Uno que no trae nada, que en el fondo te está avisando que la cuestión sirve, y el otro es el que se llama part, el que tiene realmente lo que está. Se fijan, ahora tenemos 2 documentos. El success, que le decía que efectivamente no tiene nada, solamente te avisa que la cuestión funcionó, y el part es el que tiene efectivamente el resultado de los. Nosotros le hacemos un cat, un top al part. No, porque el top te va a mostrar cómo está la pega que está haciendo. Tiene que hacer. ¿No? ¿Cómo lo hago? No, hacer un cambio. Es que el top era para ver cómo está trabajando. Pues efectivamente nos muestra lo mismo, y ahora lo tenemos ya de forma local en nuestro sistema operativo, ya no en el sistema distribuido, porque con el get nosotros lo traemos una copia, no es que se corre. Ahora, para usar esto de dejado, o sea, desde R, por ejemplo, si nosotros ahora quisiéramos hacer un histograma de palabras o un histograma, básicamente tener esta noción previa de qué es lo que hay en los datos, efectivamente uno puede traerlo desde el sistema de archivos distribuidos o utilizar algún paquete como RHADOP, que básicamente nos va a hacer la conexión directa hacia el sistema de archivos distribuidos. Pero no sé si Guillermo tenemos acá el histograma que salió desde los... Está en el computador de abajo. Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que es un histograma que tiene sobre 150 millones de datos, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, una de las dificultades que vamos a tener al analizar esto es que la mayoría de los datos están concentrados en 0% de efectividad, ¿ya? Lo que puedo hacer, profe, Entonces, es sacar esas fotos, esas imágenes de los histogramas y se las mando a los chicos. Subirlo al grupo Facebook de Dataman. Porque nosotros lo que primero hicimos fue solamente hacer esto mismo, que es básicamente conteos de las características, que eran conteos de posiciones, conteos de profundidad y conteos de efectividad. Y de partida teníamos que graficarlo en escala logarítmica. ¿La efectividad hay un campo dentro del archivo? No, lo que hay es cuántos clics hizo el usuario y cuántas impresiones tuvo. Entonces nosotros en el mapper hicimos este cálculo. Entonces después en el reducer lo que queríamos hacer, eso lo transformamos en categorías. Por ejemplo, dividimos la efectividad en 10 bins y empezamos a contar cuántos habían en el primer bin, que era básicamente 0% a 10%, de 10% a 20%, y vimos que efectivamente la mayor parte de los datos están en el 0%. La primera posición, lo otro que llegamos, que la primera posición siempre tenía más efectividad. Claro, tiene mayor efectividad, pero después tuvimos que hacer una cruza entre efectividad y posición, efectividad y profundidad. Ahora, pasar desde eso a una minería de datos de escala grande no es fácil. ¿Sí? Si se fijan ahora nosotros, todas estas estimaciones de parámetros debieran ser hechas, ojalá, sobre todos los datos, o ver cómo lo hacemos, por ejemplo, en el caso de que queremos hacer clasificación, tenemos de partida los datos están desbalanceados, tenemos muchos datos con 0% de efectividad y pocos datos con efectividad mayor al 10% incluso. Entonces podríamos hacer una clasificación de 0% de efectividad o 0 al 10% y del 10% al 90%,
que eso sería una clasificación simple. Podríamos hacer clasificación múltiple, básicamente en cada uno de los bins, 0%, 0 a 10%, 10% al 20% y así hasta el 100%. O podríamos hacer incluso regresión también. Podríamos hacer efectivamente al 3.1% de efectividad, 4.1% de efectividad, y también vamos a tener el mismo problema de desbalanceo, que en el fondo vamos a tener, la mayoría de los datos van a estar con muy poca porcentaje de efectividad, y lo que nosotros queremos es efectivamente ver lo contrario. Cuando tenemos la mayor efectividad, ojalá ver cuáles son las características que en el fondo nos pueden servir para predecir la efectividad de la campaña. Entonces, yo tengo una última acotación, que me preguntaron cómo añadir más esclavos. Ya, cuando ustedes quieren añadir más esclavos, ocupan esto del VirtualBox, ocupan el VirtualBox, clonan el esclavo, le cambian el IP, ¿ya? Y en el servidor ustedes se van a esta carpeta, se van a user localhost Hadoop, que es donde está instalado Hadoop. Si ven ahí tiene todo lo de Hadoop, y se lo tienen que meter a etc. ¿Ya? En etc se meten a Hadoop, y acá hay un archivo que dice slaves, ustedes lo modifican y agregan el IP del... Oh, qué transparente. Y eso es todo. Y agregan un nuevo esclavo. Bueno, y ponen star. Tienen que crear, acuérdense de crear la carpeta. De repente esta cuestión se cae por una cuestión de incongruencia con los datos. Entonces a nosotros nos pasó que yo borré un data node del maestro porque dije no quiero que el maestro sea data node, y dejé la escoba. ¿Ya? Entonces la única manera que vi fue la manera bruta que le enseñé antes, que fue, ya, como no tenía nada de valor dentro de los estos, dije ya los borro, los inicializo de nuevo y listo. Así que si esta cuestión de verdad, si no, yo no sé si yo soy muy inútil o esta cuestión es muy delicada porque tú la miras feo y se cae. El software libre es así, chiquillo. Yo 10 años trabajando con el software libre. Son Y eso cosas es las que son estables. Cualquier consulta, sí. no Bueno, tengo. y la idea es que el próximo viernes hay una actividad de la facultad, entonces no sé si podemos cambiar la clase para el jueves. O explica.